Ok, muy bien, el día de implantación porque es una pregunta memorística, es una pregunta de embrio. ¿En qué día se implantaba o cuál era el periodo? Tan pronto como al séptimo día o tanto como al 10º día. ¿Ok? Siempre es en ese intervalo. ¿Por qué no es antes? ¿Qué es lo que sucede? Antes de eso, todo lo que ves tú, desde tu papá y tu mamá dijeron hasta que tú fuiste eso. ¿Ok? ¿Cómo se dividía la etapa, justamente? ¿O cómo se dividía, en este caso, en embriología, cómo nos enseñaron cuáles eran las 3 etapas que sucedían para la formación del feto y todo ello? La primera, ¿cómo se llamaba? Preembrionario. Preembrionario. ¿Ok? ¿Te acuerdas? La etapa preembrionaria correspondía a qué semanas? De 0 a 3 semanas. De 0 a las primeras 3 semanas. ¿Después qué sigue? Embrionario. Embrionario. ¿A partir de qué semana? De la 4ª semana a la 8ª. De la 4ª a la 8ª. ¿Y cuál es la otra etapa? Fetal. Fetal. ¿Qué etapa es? De la 9ª semana de edad. De la 9ª hasta que estás aquí escuchando. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cuál creen ustedes que será la etapa crítica si yo le doy a una paciente un teratogénico? Periodo preembrionario. Preembrionario. Preembrionario dice por allá, embrionario, fetal el dice. Ojo a la pregunta, porque es una pregunta también de embrio que no le he hecho por el nombre. Pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, tratas a una paciente? ¿Te acuerdas la paciente con ITU? Que le dieron trimetoprim sobre metoprolol. ¿No? ¿Te acuerdas hasta ahora esa pregunta? ¿Qué decía? Justifica tu respuesta. Puedo cambiar esa misma pregunta y preguntarte ahora, ¿qué etapa crees tú del desarrollo afectaría más el darle o el haberle dado el trimetoprim? Tienes 3 opciones: preembrionaria, embrionaria y fetal. ¿Cuál? ¿Ah? Embrionaria. ¿Por qué embrionaria? ¿Cuál es tu nombre, compañera? Catherine. Catherine, ¿por qué embrionaria? ¿Ya? ¿Alguien dice alguna otra etapa? ¿Yamile? No. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Yanina. Yanina. Yanina, ¿qué etapa crees tú? ¿Coincides con Catherine? No, preembrionario. ¿Por qué? Porque se va a dar una formación. Recuerden, chicos, los eventos que suceden. ¿Esta imagen de qué semana era? ¿O de qué etapa? Preembrionario. Ya, entonces, ¿por qué hago esta pregunta? ¿O por qué preembrionario? Para no quitarte la participación, Yanina. ¿Por qué crees que afectaría un poco más en la preembrionaria y no tanto en la embrionaria? Por la formación. Porque se va a ver una formación ahí en el plastocisto. Porque va a ser de las 3 primeras a las 4 semanas. Tibio. A ver, Diana, ¿coincides con Catherine o con Yanina o de repente dices fetal? Con Yanina, ¿por qué? Imagínate que es tu pregunta y no justifica la respuesta. Y todo eso se explica con los eventos que suceden en la etapa preembrionaria, embrionaria y fetal. Un teratógeno, por ejemplo, trimetoprim, methotrexate, aminoglicósidos, tetraciclina, inolonas, litio, talidomida. Ya. Son por tres objetivos. Uno, ¿Algo, Diana? Chicos, necesito que piensen ahora. No es su examen. Ya, a ver, Yanina. ya, va a haber 3 objetivos ahí. Uno Ya. que va a ser la implantación. Ok, 2 va a ser la formación del disco laminar, es nuestro segundo objetivo. muy bien. Nuestro tercer objetivo va a ser la formación del disco trilaminar. Ok, ¿sobre cuál de los 3 objetivos repercutiría más un teratogénico? ¿Se dan cuenta de lo importante? Porque eso hablamos en clase, ¿sí o no? Los objetivos que veían. El objetivo de la primera era tanto. El objetivo de la segunda semana era tanto. El objetivo de la tercera era tanto. En la primera por la fertilización puede ser. O en la tercera. No tanto. En la trilaminar. La fertilización es esto, nada más.
En la trilaminar. ¿no? Esa imagen que vemos en la parte de la ampolla, en el tercio externo. En la trilaminar. ¿Cuál objetivo creen que repercutiría un poquito más? ¿Ah? En la gastrulación. ¿Ok? Entonces se dan cuenta por qué es importante saber los objetivos de las etapas. La primera, ¿cuál era? ¿Cuál era? Implantación. ¿Ok? ¿Cuál era el objetivo de la segunda semana? Formación de qué cosa? Del disco bilaminar. ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuál es el nombre de las capas del disco bilaminar? La capa interna, ¿cómo se llama? ¿Ah? Capa interna, epiblasto. Y la capa de afuera, nuestra bolsa, ¿cómo se llama? La que va a formar nuestra bolsa, el hipoblasto. ¿Ok? Entonces, el epi y el hipoblasto. ¿Ok? ¿Y cuál es la finalidad de la tercera? Gastrulación. ¿Ok? Aquí en Perulandia, ¿qué día les encanta preguntar? 21. ¿Ok? Si te vas afuera, usualmente es el día 16, 18 para algunos, 15 y 16. ¿Ok? Entonces, a grosso modo hemos hablado toda esta serie de eventos que solamente, o esa imagen, los resume en la primera semana. ¿En qué forma se implanta? ¿En qué etapa se implanta? Blastocisto. ¿Ok? No se olviden, es algo que también suelen preguntar. Blastocisto. ¿Ok? El blastocisto, ¿qué célula es en lo que respecta al tipo de replicación? ¿Qué tipo de célula es de acuerdo a su tipo de replicación? Pluripotencial. ¿Ah? Pluripotencial. ¿Cuál es la diferencia entre pluri y totipotencial? ¿Cuál era la diferencia entre toti y pluripotencial? Esto sí que va a ser todo el organismo. ¿Por qué no lo dice toti? Va todo el organismo. Puede formar cualquier cosa. En cambio, pluri, revisa tu plaje. ¿Cuál era el concepto de pluripotencial? Tejido embrionario. Muy bien. ¿Ok? Palabras pequeñas. No leas, resaltes, todo. Palabras pequeñas. ¿Ok? Muy bien, entonces estamos de acuerdo todos, claro, que los teratogénicos en un eventual proceso perjudicarían sobre todo la etapa gastrulación el día 21. La gastrulación creo que es una pregunta que se te ha hecho 1000 veces. Está en 1000 bancos, tanto legales e ilegales. ¿Qué es la gastrulación? Disco bilaminar al disco bilaminar. ¿Ok? Entonces, como te estaba diciendo, el objetivo de la segunda semana era la formación del disco bilaminar, que tiene dos nombres, o depende de la masa celular: epiblasto, y la otra se llama el hipoblasto, como ves aquí en la parte de arriba. ¿Ok? El epiblasto, a partir de ¿qué capas derivaban? ¿Ah? Ectodermo, meso y endo. Ok, de arriba hacia abajo. Porque esta capa, después les voy a mostrar otra imagen, va a tener una invaginación. En esa invaginación, los pliegues neurales y se va a formar el surco neural. ¿Para qué se forma el surco? Es un espacio para que se desarrolle la línea primitiva. Y a partir de esa línea primitiva migren esas células pluripotenciales para que formen ¿qué cosas? Las tres capas embrionarias. Y recién a partir de estas se van a formar todos los órganos que tenemos ahorita. ¿Ok? ¿Cuál era la función del hipoblasto? El primer órgano. ¿Ah?
va a formar el saco vitelino, ¿ok? ¿Qué más? Regulador de hematopoyético. Formación regular hematopoyético. ¿Cuál tiene la otra función? Información. ¿El trofoblasto de dónde sale? ¿Recuerdan? Porque el trofoblasto es nuestra bolsa. Como acuérdense que en el ciclo regular dijimos que somos como un pez en el agua. La bolsa, ¿ok? Sería nuestra placenta. ¿La placenta de dónde sale? ¿Ah? Una de las capas de la placenta es el citotrofoblasto, ¿ok? Otra de ellas es el sincitiotrofoblasto. Pero la placenta, ¿de dónde sale? ¿De cuál? Del citotrofoblasto. ¿Ok? ¿Cuál era? Tenía la capa, cuando se acuerdan que hicimos puente con una patología que se llamaba bola. Ya. ¿Por qué? ¿Cuál era el que tenía la alta capacidad mitótica? ¿Se acuerdan? ¿El cito o el sincitio? ¿Ah? El cito. El sincitio. ¿Cuál es la finalidad de esas dos capas celulares? ¿Para qué me servían? ¿Cuál producía la beta-HCG? Citotrofoblasto. ¿Ok? Y justamente, ¿cuál es el target de la beta-HCG que nos explicaron en Gine? Para que pueda predisponer la gestación o mejorar el embarazo y que sea un embarazo viable, no haya un aborto y todo ello. ¿Cuál es el target de la beta-HCG en esa época, en ese momento? El complejo mayor de este No. Después vamos a hablar de eso. No tiene nada que ver. ¿Cuál es el target o el objetivo de formar ahí beta-HCG por parte del sincitio? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A quién va a estimular para que produzca qué hormona? Y justamente mejore la gestación y todo ello. ¿Para qué produce beta-HCG? ¿Favorece o inhibe el embarazo? Favorece. ¿Cómo? Para que no destruya al ¿Qué tiene que oír pasar tiene que todo? para que no ¿Qué sitio? inhibe a las ¿De qué? inhibe a las laquilas, o sea, para que no destruya al momento de la formación. No, eso no tiene nada que ver. ¿Qué es el cuerpo lúteo? La HLA. ¿Y qué produce el cuerpo lúteo? ¿Ah? HLA. ¿Cuerpo lúteo? No, el ¿Para qué sirve el cuerpo lúteo? ¿Qué produce? Progesterona. Al inicio del embarazo, tú no tienes grandes cantidades de progesterona, no tienes una fuente externa. Tú necesitas para que pueda favorecer este embarazo el origen de esta progesterona viene del cuerpo lúteo. ¿Quién estimula? A través del beta-HCG. Porque de esa forma tú puedas justamente tener un embarazo viable y no aborto. Por aquí, tanto que les gusta Inmuno, la compañera comenzó a hablar acerca de la natural killer, el complejo mayor histocompatibilidad y todo ello. ¿Se acuerdan que en este lecho donde se comienza a implantar, obviamente nosotros, para el cuerpo de la madre, somos un alien, somos aberrantes? ¿Pero por qué nuestra mamá no nos expulsó? ¿O por qué el sistema inmune no lo expulsa de la mamá? Claro está. Por las dos causas que dijo la compañera. En este lecho placentario, ¿cómo se llamaba todo este proceso? ¿En qué parte se implanta? ¿Cómo se llama el sitio donde se implanta este blastocisto? ¿Gineco? ¿Ah? Ya no se llama endometrio. Cuando hay una gestación viable, ¿cómo se llama el lugar? La casita de decidua. La decidua. La casita se llama decidua. En la decidua ocurren muchas cosas. ¿Ok? Una de ellas, hay un concepto inmunológico que, uno, en ese lugar carece de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿De qué tipo? Uno. Y existe un antígeno leucocitario humano llamado HLA-G. ¿Cuál es la función de esto? Lo que dijo la compañera Yanina,
ir con las natural killers y bloquearlas. Porque ¿qué tipo de inmunidad pertenece a las natural killers? ¿Innata o adaptativa? Innata. La inmunidad innata está en mucosas, ¿verdadero o falso? Pregunta teórica. ¿La inmunidad innata pertenece a mucosas, verdadero o falso? Verdadero. Entonces, en este lugar, evidentemente va a haber inmunidad innata. Lo que tenemos que hacer es destruir la célula efectora. ¿Te acuerdas cuáles eran las enzimas de la natural killer? Que destruían perforinas y granzimas. Entonces, para que no nos hayamos destruido, ¿ok? Porque a través de, ¿cómo se llama el proceso de destrucción celular por parte de la natural killer? Necrosis, ¿no? O apoptosis. ¿Es el pato? ¿Cuál es la diferencia entre apoptosis y necrosis? Uno es programado, por lo tanto va a haber repercusiones o va a haber consecuencias, va a haber inflamación a posteriori. La necrosis sí hay. ¿Ok? Entonces, las natural killers destruyen células, ¿ok? Inmunológicamente hablando, a través de la apoptosis. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de células puede destruir la natural killer? Ahorita, por ejemplo, tus natural killers están destruyendo células que se están formando ahorita. ¿Ah? ¿Podremos hacer cáncer en esta edad? Por supuesto. Tus natural killer lo impide. Células cancerígenas. Y, por ejemplo, ahorita que estamos en plena época de verano, las diarreas están a diestra y siniestra. Norovirus, todos ellos son virus. Las natural killers van y destruyen a las células infectadas por virus. ¿Ok? Tienen principalmente esos dos objetivos. Las células neoplásicas, ¿ok? O cancerígenas, mejor dicho, y las células infectadas por virus. ¿Ok? Entonces, este antígeno leucocitario humano del subtipo G lo que hace es inhibir la acción de las natural killers y así no te destruye. ¿Ok? También en el lugar de la implantación ocurre que carece de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Qué es eso? ¿Qué era el complejo mayor de histocompatibilidad? Te ayudo, son los puentes de presentación de antígenos. Supongamos que yo soy una célula presentadora de antígenos. Tengo dos puentes, para el linfocito T y para el linfocito B. Mis brazos van a ser el complejo mayor de histocompatibilidad y mi dedo va a ser el antígeno, una porción del virus o de la célula cancerígena que hago, ¿para qué? Para activar el sistema inmune. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo mis brazos, ¿puedo presentar el antígeno? No. Por lo tanto, esa zona también tiene que carecer de ¿qué cosa? Del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Para qué? Para que justamente el sistema inmune de la mami no nos haya destruido. Todo eso se llama un concepto, o tiene un concepto en inmune. ¿Cómo se llama? Privilegio inmune. ¿No? Para que te acuerdes, hay una novela que se llama Privilegio de Amar, creo, ¿no? Ya, nunca te vas a olvidar. Cuando veas, incluso hay memes y todo ello, Privilegio de Amar, yo me acuerdo, Privilegio inmune. ¿Ok? ¿Quién no ha visto esa novela? Bacán, ¿sí o no? Yo también la he visto. ¿Ya? Entonces, este concepto se llama privilegio inmunológico. Es uno de los tantos ejemplos que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, a ver, los machos alfa. Para que nosotros podamos ser papás algún día, tenemos que tener nuestros espermatozoides vivitos y coleando, ¿no? Pero nuestros espermatozoides están aislados del sistema inmune, porque si no, los destruyen. Ese es otro, por ejemplo. En el caso de la barrera testicular, las células de Sertoli y las células de Leydig, detrás de esto están nuestros espermatozoides. Y justamente, así como la barrera hematoencefálica, los astrocitos hacen una barrera impermeable, lo mismo sucede en el testículo. Por lo tanto, el sistema inmune no llega ahí y no nos destruye los espermatozoides, y para que podamos en algún momento ser capaces. Otro ejemplo de privilegio inmune. ¿Ok? Muy bien.
¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Muy bien, ¿del hipoblasto qué salía? ¿No? El saco vitelino. Y sabemos que a partir de acá hablamos de la hematopoiesis, porque es el primer órgano hematopoyético extramedular donde se inicia la hematopoiesis, ¿no? ¿Hasta qué semana? Según tu Corán. Según tu Corán, octava semana. Tu Corán dice hasta la octava semana inicia la hematopoiesis en el saco vitelino. ¿De dónde viene? Del hipoblasto. ¿Ok? Entonces, como les estaba diciendo, miren esta masa celular. Lo azul es el X y lo amarillo es el hipo. ¿Sí se ve, no? ¿Se dan cuenta cómo se forman líneas primitivas? Y luego, groove significa surco. Surco primitivo. A partir de este surco, estas células pluripotentes comienzan a migrar por debajo para formar las tres capas: ecto, meso, la del medio, y la de abajo, el endodermo. Y justamente miren cómo se forma la gastro. Sigue habiendo epiblasto, sigue habiendo hipoblasto, pero en el medio están todas esas células que van a formar justamente las tres capas embrionarias por las cuales van a derivar todos nuestros órganos: ecto, meso y endo. ¿Ok? Muy bien, ¿se acuerdan que hicimos puente con patología? A ver, ¿cuál es tu nombre, compañera? Marco. ¿Qué patología puedes reconocer que tiene como origen esta tercera semana? Eran tumores, creo, ¿no? A ver. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el origen embriológico, por ejemplo, del cordoma? Ya, es más fácil. Del teratoma sacrococcígeo. ¿Te acuerdas de alguna? A ver, ¿de Lucas? No. Gonzalo. ¿Ah? ¿Cuál? Ya, disco trilaminar. ¿Estás de acuerdo? ¿Te acuerdas de alguna otra patología, Gonzalo, que sucedía aquí? O de acá, ya, más fácil. ¿Tú te acuerdas de esta imagen? Síndrome de Patán, neumonía, síndrome de... Es lo mismo. ¿Alguna que te acuerdes, Gonzalo? El olor. ¿Ah? A ver, una patología que te acuerdas de esta, cuando hay una malformación, claro está. Por ejemplo, espina bífida. Ok, acuérdense que el tubo neural, que también es otro de los eventos que suceden en la tercera semana, porque te acuerdas de esa pregunta. Mencione 3 eventos que suceden en la tercera semana, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya. Uno de ellos es la formación también del tubo neural. El tubo neural tiene dos neuroporos, el superior y el inferior, o el anterior y el posterior. ¿A qué día se cierra el anterior? Vamos a preguntar, siempre le preguntan en el ENAM. ¿El neuroporo anterior a qué día se cierra? Muy bien. ¿Y el posterior? 27. La diferencia son de 2 días. ¿Ya? Si no se cierra el neuroporo anterior, ¿qué patología se produce? Anencefalia, muy bien. El neuroporo posterior, por ejemplo, ¿qué cosa? Espina bífida. Motivo por el cual a la gestante dentro de su control prenatal se le da ¿qué cosa? Ácido fólico, folato, vitamina B9. Si yo le doy metrotexate aquí a una paciente, supongamos que tenga artritis reumatoide, ¿no? ¿Le puedo seguir dando? Porque voy a impedir la formación, o el cierre, mejor dicho, del tubo neural, y va a predisponer a malformaciones del tubo neural.
¿Ok? ¿Cómo se llamaba la neoplasia que tenía el origen en la notocorda? ¿Ahorita tenemos notocorda? ¿O tenemos remanentes de la notocorda? ¿Cómo se llama el remanente? ¿Dónde está ubicado? No te olvides nunca que en el cuerpo esponjoso, ¿ok? De la columna, ¿ok? Las vértebras en el cuerpo esponjoso, en el núcleo pulposo, perdón, allí están los remanentes de la notocorda. Neoplasia que tiene origen en la notocorda, ¿cómo se llama? Muy bien, cordoma, ¿ok? Neoplasia que tiene origen en la línea primitiva, por donde esas células pluripotentes están migrando del epiblasto, ¿cómo se llama? Muy bien, ese es el teratoma sacrococcígeo, ¿ok? No tanto en la gastrulación. La gastrulación es el proceso de la formación del disco bilaminar al disco trilaminar, ¿ok? El medio por el cual las células pluripotentes van a formar esas tres capas van a ser, en este caso, la línea primitiva. Primero el surco, luego el línea, ¿ok? Entonces, en este caso, por allí van a discurrir estas células, y acuérdense que en los teratomas se pueden encontrar células de las tres capas embrionarias. Tiene sentido, ¿no? Porque si van a formar las tres capas embrionarias, puedo encontrar entonces dientes, puedo encontrar pelos, puedo encontrar cartílagos, por ejemplo, en la tráquea, puedo encontrar epitelio, puedo encontrar piel, puedo encontrar muchas cosas en la parte de los teratomas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, claro, si te voy a decir la misma pregunta, menciona 3 eventos de la etapa, 3 eventos que suceden en la tercera semana. Dime uno. ¿Ah? Ya. Ya, está bien. Kert. Eso sería una etapa. Hematopoiesis fetal. Ya. Es lo mismo. Otra. A ver. Angiogénesis. ¿Cuál otra? Gastrulación. ¿Cuál otra? Formación del tubo neural. ¿Cuál otra? Formación del esbozo cardíaco. ¿Cuál otra? ¿Ah? Respiratorio. ¿Qué más? Riñón. ¿Qué más? ¿Por qué hago esto? Porque en el examen se bloquean. Colocan 2. A pesar de que te dice respuesta completa para punto completo, ¿qué colocas? 2, ¿no? Pero ahorita, ¿cuánto vamos? Creo que 9 u 8. ¿No? Entonces, los alumnos de cátedra también tienen el deber, y Lorenzo lo hacía, de cómo manejar los nervios. Yo sé que lo sabes, pero el examen te bloquea. ¿Por qué? Por los nervios, por no saber manejar la situación. ¿Okay? Que hay tips de poder manejar. Uno, por ejemplo, mastican chicle, que disminuye la ansiedad. Otros, que es lo que hacen, comienzan a, bueno, no se puede gritar, ¿no? Pero el gritar también justamente ayuda a controlar su ansiedad. Hay muchas formas de hacerlo. Ellos también lo saben, ¿ok? Y si no lo saben, tienen el deber de buscar, porque para que a ti te puedan ayudar, ¿ok? Pero en tu vida como médico vas a tener muchas situaciones de estrés, muchas, ¿ok? No vas a poder gritar ni bloquearte, vas a ser el médico, ¿ok? Ya, una más, la 10ª. ¿Qué otro evento? ¿Ah? Formación del intestino primitivo para el sistema intestinal, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, también, ¿qué cosa? Formación del sistema nervioso central, ¿no? Y todo ello. Entonces, se dan cuenta tantas cosas que suceden en la tercera semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a embrión? ¿Te escucho qué? Sí, yo también ya me